El proyecto de Código Integral Penal establece puntos específicos para normar el trabajo periodístico. Los comunicadores deberán, según este código, revelar la fuente de investigación en caso de que exista una disposición de autoridad pertinente. Veamos el siguiente reportaje. Los medios de comunicación deberán conocer las reglamentaciones que el proyecto de Código Integral Penal establece para el trabajo periodístico, considerando que aún falta el pronunciamiento del Ejecutivo sobre el texto aprobado por la Asamblea el martes. Para que fiscales, jueces de garantías penales, abogados, operadores de justicia, todos conozcan y estén preparados para empezar a aplicar este nuevo Código Integral Penal. El código establece normas como la remisión, que exige a los representantes de los medios de radio y televisión remitir las grabaciones de audio y video cuando un fiscal lo requiera. Este tema causa preocupación en constitucionalistas como Rafael Ollarte, quien considera que se viola la Carta Magna y normas internacionales. No solo que se estará atentando contra la labor periodística, sino contra una norma constitucional que consagra esa obligación del periodista de no ser obligado a revelar la fuente. Legislamos según los nuevos estándares constitucionales e internacionales para ponernos al día en las modernas teorías del derecho penal. Es que la Constitución en su artículo 20 dispone que el Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación o laboren en cualquier actividad de comunicación. Se obtienen fuentes que no se podrían lograr si es que éstas no fuesen reservadas. De hecho, de esta manera se han descubierto, no solo en Ecuador, sino en el extranjero, actos de corrupción. Finalmente, la persona que ejerza la profesión sin título en aquellas actividades en las que la ley exija título profesional será sancionada con prisión de 6 meses a 2 años. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Está con nosotros Ramiro Aguilar, asambleísta y especialista en Derecho Penal y entre otras especialidades. Ramiro, gracias por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Este Código Penal se aprobó ya sin debate, con debate. Es un cuerpo legal aparentemente listo para entrar en vigencia en un plazo también determinado. Hay algunos temas en particular que podemos hacer un análisis especialmente para su aplicación y su riesgo. Y quería preguntarte, en este caso, en el caso del tema de la remisión de versiones o de labores periodísticas en las que se incluya la fuente, ¿cuál deberá ser entonces la postura del medio de comunicación versus una disposición constitucional? Gracias, María Josefa. Buenos días a la teleaudiencia. A ver, aquí hay un equívoco que se está repitiendo y sobre el cual creo que no debemos insistir. El código es un disparate, es un mal código, pero aquí en lo referente a la reserva de fuente hay un equívoco. Si leemos con detenimiento, María Josefa, el numeral 2 del artículo 503 del proyecto, dice claramente: no se recibirá las declaraciones de las personas depositarias de un secreto en razón de su profesión, oficio o función, si éstas versan sobre la materia del secreto. En caso de haber sido convocadas, deberán comparecer para explicar el motivo del cual surge la obligación y abstenerse de declarar, pero únicamente en lo que se refiere al secreto o reserva de fuente. Es decir, está tutelado en el Código Orgánico Integral Penal la reserva de fuente. Tan es así que constituye delito la revelación de la fuente. El equívoco consiste en que se abre, al igual que existe en el Código de Procedimiento actual, se establece un procedimiento para la investigación de los delitos cometidos mediante los medios de comunicación social. ¿Pero a qué se refiere esto, María Josefa? A los delitos de calumnia. Es decir, cuando se ha publicado en un medio de comunicación o se ha hecho una grabación, un video en el que la persona entrevistada calumnia a otra, el procedimiento habitual era que se recoja el video a través de la Fiscalía o el original del escrito para poder iniciar el procedimiento correspondiente. A eso se refiere y no a otra cosa, la remisión de los videos y las grabaciones. Y tiene que ser así porque hay una norma constitucional
normal expresa que protege la reserva de fuentes. En todo caso, la cooperación que tenemos los medios de comunicación en los procesos de investigación por parte del Ministerio Público sigue siendo la misma. Recibimos un oficio de la Fiscalía, nosotros adjuntamos el video sobre los cuales el fiscal pues también tomará en cuenta en el caso de avanzar en el proceso, independientemente del respeto a la fuente garantizada por la Constitución y con las líneas textualmente leídas en este rato. Por ese lado, las cosas siguen funcionando como hasta ahora. Exactamente. Bien, Ramiro, hay otros temas en general, no sé si tenemos listo un reportaje en el que hemos podido resumir algunas nuevas disposiciones, las que más llaman la atención en la Asamblea. Se trata de sin duda es una nueva versión del Código Integrado, como todos lo sabemos, aprobado este martes, que incluye más de un centenar, según los mismos asambleístas, porque al final son cambios en un texto original. Y sobre todo porque algunos artículos que se consideraron críticos fueron tratados previamente entre el Ejecutivo solamente. En todo caso, Ramiro, aquí tenemos un reportaje que quisiera que nos paute esta conversación. Adelante, por favor. Entre los cambios incluidos en el texto aprobado están: artículo 59, penas privativas de libertad. Tienen una duración de hasta 40 años y empieza a computarse desde que se materializa la aprehensión. La acumulación de las penas privativas de libertad procede hasta un máximo de 40 años. Si la persona reincide, según el artículo 457 del texto, se le impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal incrementada en 1/3. Sobre la prescripción de la pena, el artículo 75 señala que las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de la pena privativa de libertad prevista en el tipo penal más el 50%. Se aclara además que no prescriben los delitos de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada de personas, crímenes de agresión contra un Estado, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y daños ambientales. El peculado, por ejemplo, será sancionado con una pena privativa de 10 a 13 años según el artículo 278. Sobre la mala práctica profesional, el documento aclara que la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. El documento señala además que la sanción máxima a menores infractores será de 8 años de medidas socioeducativas y 2 años de seguimiento y control previo a un examen integral 6 meses antes de cumplir la pena. El código contiene 730 artículos, 4 disposiciones generales, 23 transitorias, más de 110 disposiciones reformatorias a 13 cuerpos normativos, 26 disposiciones derogatorias y una disposición final. El documento ahora deberá ser revisado por el Ejecutivo para su aprobación o veto. Joana Ramos, 24 horas. Si no hay más vuelta, en un tiempo, si no me equivoco, 6 meses, 3 meses, 180 días, este código entrará en vigencia. ¿Cómo tendrá que acomodarse la sociedad ecuatoriana, los jueces y las facultades de jurisprudencia frente a esta nueva norma? Bien, a ver, rápidamente sobre el reportaje. Efectivamente, la pena máxima la pena máxima que puede tener una persona en el Ecuador son 40 años. La reincidencia se mantiene. En la prescripción, el tiempo máximo de la pena era el actual, se le está incrementando el 50% adicional por cada tipo penal para evitar la impunidad. En el peculado se mantiene, pero con un cuestionamiento que no se ha logrado resolver todavía, y es el tema de la proporcionalidad. Es decir, finalmente el que roba 1.000 o el que roba 10 millones tiene la posibilidad de la misma pena de 10 a 13, pero no tiene proporción. Si un colector de un colegio se roba $400 y un ministro de Estado o un gerente del Banco Central se roba 500 millones, los dos son sometidos a la misma pena. Eso no logró resolver el debate legislativo. En la mala práctica, creo que aquí hay un trabalenguas. Ese es un artículo que yo no lo entiendo. Creo que pudo ser mejor redactado. Incluso muchos médicos se han quejado de que no se cumplieron los preacuerdos semánticos, y ese puede ser uno de los objetos del veto presidencial si se quiere mejorar el código. En cuanto a las medidas de internamiento institucional para los menores, efectivamente, si un menor delinque a los 17 años, 8 meses y comete un delito grave, un delito de violación, asesinato, su internamiento es de 8 años,
El tema ahí, María Josefa, es dónde va a estar internado, porque saldría de 8 a 10, perdón. El tema es que dónde va a estar internado, porque sale a los 27. Entonces, entre los 17 y los 27 no sabemos si va a pasar a una cárcel de adultos, si no pasa a una cárcel de adultos, pero tampoco puede quedarse en un instituto de rehabilitación de menores, porque ya deja de ser menor. Entonces, esta es una de las cosas que hay que pulirlas, porque vamos a tener, de hecho, menores de 17 años, 8 meses, que pueden cometer un delito de asesinato y que van a estar 10 años a cargo del Estado. En cuanto a tu pregunta, ¿qué hacer específicamente? Yo creo que el código es malo, María Josefa, pero ya está. Ya ponerse a llorar sobre la leche derramada creo que es una tarea inútil. Pero creo que hay responsabilidades de los ecuatorianos que debemos cumplir para que esto funcione bien y el código no se transforme en una herramienta, primero, de represión y segundo, que no sirva para lo que finalmente se promulgó, que es que haya justicia y que disminuya la impunidad. Para ello hay algunos retos. El primer reto es velar por la imparcialidad de los jueces, María José. Aquí en el código se crea un mecanismo en virtud del cual ya no hay un juez asignado a un juzgado o a un tribunal, sino que hay un pool de jueces, un grupo de jueces metidos en una bolsa, los nombres, como en una tómbola. Entonces llega un juicio, hay el sorteo, se saca el nombre del juez de la tómbola y este juez va a integrar el tribunal, este juez va a integrar el tribunal y este juez va a integrar el tribunal. Y la norma subsiguiente dice, si uno de ellos falta, será reemplazado por otro de los de la misma tómbola, de la misma base, de la misma unidad. El problema aquí, María José, es que puede violarse un principio sagrado del derecho, que es el principio de que radicada válidamente la competencia, esta no debe alterarse por causa superviniente. Es decir, un juez tiene que conocer el proceso desde el principio hasta el final. Un juez no es un chofer de un vagón de metro, que simplemente el metro se mueve y cualquiera puede conducirlo. Un juez tiene que conocer el proceso del principio al final, porque tiene que estar inmediado, es decir, tiene que estar vinculado con la prueba, con los testimonios, y no podemos permitir que se vayan poniendo jueces de a dedo, jueces semanales, para simplemente transformar el proceso en una formalidad. El grave problema del Ecuador... Hemos tenido ejemplos de eso, Ramiro, lamentablemente hemos tenido ejemplos, como en el caso del Universo se cambiaban los jueces, no sé, unos jueces impresionantes traídos de otro planeta que podían leer cientos de procesos y de cuerpos en 1 hora, 2 horas, que escribían sentencias como de 80 páginas en 3 minutos, una cosa así. ¿Puede volver a pasar eso entonces? Puede volver a pasar, pero ahora ya legitimado con un proceso legal. Entonces, aquí hay que obligar a que los jueces que vayan a integrar estas unidades primero salgan necesariamente de la escuela de jueces. No puede ser un juez de carpetita. Y viene la pregunta que quería hacerte, Ramiro, porque más allá de todo, de la escuela judicial, de las buenas intenciones que se tenga una reforma judicial, existe, un poquito más atrás del 98 incluso, pero ya de una manera más fuerte de la Constitución última del 98, la obligación que tienen los jueces de aplicar la norma constitucional de la Constitución cuando ésta pueda ser violada por alguna ley, ¿no? El famoso principio de constitucionalidad que los jueces deben de aplicar, es decir, un proceso para que la gente nos comprenda de una manera más fácil. Cuando se quiere exigir que se aplique una ley para resolver, el juez dice, no, sí, esta ley existe, pero esta ley como no tiene la misma línea de la Constitución, la voy a dejar a un lado y voy a preferir aplicar la Constitución, que es un poco más noble, que es un poco más amplia. ¿Qué va a pasar? ¿Los jueces tendrán el valor de aplicar la constitucionalidad en lugar de aplicar la legalidad del Código Penal, cuando en un proceso pueda violarse profundamente un derecho humano? Bueno, están obligados a ello, no están obligados a ello. Sí, yo sé que están obligados a ello, pero pasará. De aplicación directa. El problema, María José, es que independientemente de que tú reformes el código, aquí hay un tema de que la justicia no es independiente. Pero no solo que no es independiente, porque se han juntado peligrosamente Fiscalía y Función Judicial en un solo órgano controlador de la disciplina, que es el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, si el fiscal no hace lo que quiere el Consejo de la Judicatura, es sancionado. Si el juez no hace lo que quiere el Consejo de la Judicatura, es sancionado. Si el fiscal se pelea con el juez, el que tenga más influencias en el Consejo de la Judicatura es el que tiene la razón. Mira, en Quito, hace algunos meses, una jueza que evidentemente debe tener un poco de desequilibrio mental,
en una audiencia en corte, le mandó preso al fiscal que estaba en la audiencia. Afortunadamente la jueza parece que ha sido destituida, pero le mandó preso. ¿Cómo puede el fiscal mandarle preso el juez mandarle preso al fiscal en presencia del acusado que se ríe? No, dice, se están peleando entre los dos. Y hace pocos meses, un fiscal de Guayaquil, que tendría que ser destituido, se atreve a detener y mantener 40 días detenido a un abogado por ir a defender los derechos de su cliente en un allanamiento. Entonces ya estamos locos. Ya abogados, jueces y fiscales están acusando y metiendo presos unos a otros. ¿Qué queda en el medio? En el medio queda el ciudadano que está siendo justiciable, desprotegido porque jueces, fiscales y abogados ya están unos y otros metiéndose a la cárcel sin defender sin que se defienda en el Estado ni el derecho de defensa, ni la imparcialidad del juez, ni el derecho del fiscal a acusar. Y por otra parte, el verdadero delincuente está feliz, pues, porque lo que hay en el fondo es un juego de poderes. Por eso hay que regresar, María José, al hecho de que la Fiscalía General del Estado tenga institucionalidad, que el régimen administrativo y disciplinario de la Fiscalía sea autónomo, distinto del que maneja a los jueces, para así tener dos organismos diferentes. Y con respecto a esto hay que tener muchísimo cuidado, porque está por salir de la Asamblea el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Ahí se está creando un servicio especial de investigación de la infracción, un servicio distinto a la Policía Nacional, que lo quieren poner a órdenes del Ministerio del Interior, cuando desde la Constitución del 98, la Constitución del 2000 y la lógica te dice que la investigación la conduce el fiscal y que quien debe tener la conducción de ese cuerpo especial de investigador de delitos es la Fiscalía. Es decir que José Serrano tendría su propia policía de investigación, perteneciente al Ministerio del Interior, o sea, porque ahora José Serrano es el ministro, pero más o menos así. Sin duda. Es tal cual lo dices. El problema es que el investigador de la infracción no es el ministro del Interior. Claro. Quien conduce la investigación por disposición constitucional y legal es el fiscal. Pero si tenemos un fiscal mal de la cabeza, abusivo y arbitrario, que frente a la presencia de un abogado que va a reclamar los derechos de su cliente, le detiene 40 días y no es destituido, entonces todos nos estamos volviendo locos. Bueno, y si tenemos policías que recogen las pruebas de las balas, cuando aquí en el puente, no sé, pues todavía está por resolver quién mató al hincha de Barcelona, le montaron todo un operativo para echarle la culpa a otro, y todavía no sabemos cómo va ese juicio. Coincido contigo que en algunas cosas realmente estamos con muchísima preocupación. Ramiro, nos encanta que estés con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Vamos a volverte a invitar en próximos días porque nos interesaría analizar los nuevos delitos en todo caso para ver de qué manera le ponemos en conocimiento de manera detallada a los ciudadanos. Se me acabó el tiempo por ahora. Gracias por estar aquí. Para mí es un gusto estar aquí y permíteme desearte una feliz Navidad. Igualmente, Ramiro, que tengas una feliz Navidad y un lindo año 2014. Amigos, nos tenemos que ir, ya volvemos.